garrafones de agua, lo que pasa es que creo que no lo han puesto sobre el dispensador. Agua, eso se nos va a congelar. Pero, Buenos días, chef. Buen día. buen día, bienvenido. Gracias, chef. Espero que todo esté bien en su casa. Bendito sea Dios, sí, chef. Qué bueno, Vladimiro, bienvenido. Vamos a ver quién más se conecta, vamos a hacer un minutito más y vamos a dar inicio, Vladimiro. Gracias. De acuerdo, chef, de acuerdo. Buenos días, chef. Buen día, Guadalupe, bienvenido. Gracias, igual. ¿Ella desayunando? No, estoy echando un tamalito de elote. Ah, qué rico. Provecho. Sí, gracias. Está bien. Vamos a dar un minutito más ahí, a ver quién más se conecta y iniciamos, ¿yo? Bueno, Gracias, Guadalupe, muy amable. igual, chef. Pero estaban porque el agua con hielo, todo fuera para todo. Yo no le doy vaso, ¿usted se quiere caminar? Shano. Quiere este pan Shano ese. Quiere ese gusano, quiere ese gusano. Te matará un pedazo. Quiero ese Shano. Ah, you and then stuff. Venga. Ya no se toma el agua, déjala ahí. Toma encima del pan. Está fría, va a doler la boca. ¿Va a querer o no? ¿Ya no quiere pan? Yo sí quiero. Es que me encanta el pan. Él lo hace. Mamá no huele.
¿Tu mamá qué? Yo también gané. ¿Una avispa? Pues? No, es una hoja. Es una hipa. Una avispa. En su colmena. Ya sé dónde ponen su colmena. Sus árboles. Agua la hizo el tacho, agua fría. Yo no Bueno, buenos días, nuevamente, pues, buen día Guadalupe, buen día Vladimiro y buen día Jacqueline. Creo que vamos a dar inicio porque Guadalupe, buen día Vladimiro y buen día. Porque yo digo que ya no se va a conectar nadie más, porque ya, pues, ya tenemos bastante tiempo esperando, entonces vamos a dar inicio. Entonces, pues, sean bienvenidos a través de este webinar que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a seguir hablando un poco acerca de la repostería, pero en este día, pues, nos vamos a trasladar a hablar y a aprender acerca sobre las masas como elemento decorativo. Entonces, vamos a hablar acerca de ello. El video que les dejé al principio, pues, es como que una introducción de lo que vamos a ver la siguiente clase. Pero el día de hoy vamos a ver masas como elemento decorativo en los postres o en los pasteles o tartas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo del día de hoy? Pues vamos a parafrasear el objetivo, que el participante, o sea, usted, conozca los principios de las distintas masas que se pueden usar como elemento decorativo. Entonces, vamos a aprender cómo aplicar estas masas y para utilizarlas como elementos decorativos. ¿Por qué? Porque pues el elemento decorativo le va a dar una perspectiva visual mejor a un postre. Entonces, pues para ello podemos contar con algunas masas que nos pueden dar esa perspectiva de poder crear un postre atractivo a la vista. Entonces vamos a usar alguna de esas pastas. Entonces, vamos a definir un poco qué son los elementos decorativos en la repostería. Aquí lo vamos a hacer de una forma globalizada. Dice que los elementos decorativos son aquellos elementos para complementar la decoración. Por supuesto, entonces, estos elementos van a ayudar a complementar la parte visual de nuestro postre. Estos elementos que vamos a llamarles elementos decorativos. Algo bien importante que tenemos que conocer acerca de los elementos decorativos es lo siguiente, que esos elementos decorativos deberían poderse comer. O sea, cada elemento que vamos a colocar dentro del postre, en este caso como decoración, deberíamos de tener la capacidad de poderlo ingerir. O sea, aunque no se ingiera o aunque el cliente no lo quiera ingerir o usted no lo quiera ingerir, pero
sí se debería poder comer. Entonces, es algo bien importante, porque de nada me sirve que se vea bien, pero que no se pueda comer, o sea, no pueda probar como sabe. Entonces, es un punto bien importante que usted debe de aprender como cocinero, como repostero, a que todo elemento que va a ir dentro del plato cuando usted monte, o sea, se debe ver bien, pero no solo se debe ver bien, sino que debe de saber bien. Debe saber bien. Entonces es bien importante. Entonces todos esos elementos nos van a servir para embellecer el producto, o sea, el montaje final. Entonces es súper, súper importante que usted tome en cuenta que cualquier elemento que le vaya a colocar a un postre, a un pastel, etcétera, todos esos elementos deben de poderse comer. Es súper importante, súper importante. Dice que los elementos decorativos pueden ser elementos propios, o sea, que usted los elabore, o también dice que pueden ser adquiridos de forma industrial, o sea, elementos industriales, o sea, que usted los compre, por ejemplo, como flores de pastillaje, que también podría comprar cintas de chocolate, pero que ya vengan de fábrica. Entonces, esos también se podrían colocar como elementos decorativos de origen industrial, pero tiene como que un plus más que usted los elabore, porque usted los elabora de la forma, del color, del tamaño que usted quiera. Ahora si los compra de forma industrial, pues ya van a venir de una medida estándar. Entonces es bien importante esa parte. Dice que también pueden ser figuras de mazapán, que es una masa que es a base hecha de harina, o figuras de azúcar. Dice que también los elementos decorativos podrían ser frutas frescas o confitadas. Quiere decir que pueden ser frutas de colores, por ejemplo, como arándanos, higos, etcétera, y o frutas confitadas. O sea, que quiere decir que frutas que fueron pasadas por una cobertura de azúcar. También dice que pueden ser frutos secos, podrían ser piezas de chocolate y confites. O sea, como los confites son como dulces de colores, entre otros gran cantidad de productos que podemos utilizar, que vamos a ir hablando de ciertos elementos en cada clase. Entonces, eso se refiere a los elementos decorativos. O sea, ¿para qué van a servir? Para complementar el color, la parte visual, para que sea atractivo a la vista del comensal. Entonces, para eso nos va a servir. Pero algo bien importante, quiero recalcarlo de nuevo porque no quiero que se les olvide, es que usted, si va a colocar un elemento decorativo dentro de su plato o en su plato, le vuelvo a recordar, ese plato debería poderse, ese elemento decorativo, perdón, debería poderse comer. Todo lo que va dentro del plato en el montaje debería de ser comestible. Eso es bien importante. Entonces, cualquier elemento que usted le quisiera poner a un platillo, en este caso a un postre, para poder resaltar la característica visual o el atractivo visual de ese postre, debería de poderse comer. Entonces, bien importante esa parte. Por favor, necesito que usted lo tome así, pero bien, bien en cuenta. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de este concepto de los elementos decorativos. De las 5 personas que vemos. ¿Nadie? De acuerdo. No, pues, para mí está claro, chef. De acuerdo, Vladimiro, gracias. Gracias, joven. Entonces, vamos a continuar. Muy amable. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de las masas como elementos decorativos. O sea, el día de hoy vamos a hablar acerca de masas. Ese es uno de los elementos que podemos usar como decoración. Pues uno, porque hay una infinidad. Pero en este caso vamos a hablar de algunas masas que podríamos Chef. utilizar. Sí, por favor. Le escucho, Guadalupe. Sí, Guadalupe, cuénteme. Bueno, está fallando un poco su señal a Guadalupe, pero ahí cuando la restaure, de igual manera puede preguntar. Chef, Sí, diga. yo lo que estaba escuchando va que estos
Bueno, lastimosamente, pues ahí donde está Guadalupe se le corta un poco la señal. Pero igual, Guadalupe, hay una parte donde usted puede, está el chat, donde usted puede escribir, por si no tiene mucha señal, puede escribirme ahí o le puedo responder sin ningún problema. Aunque parece que también se le cortó la señal, pero bueno. Entonces, como le voy a repetir, vamos a hablar de los elementos decorativos, en este caso, las masas como elemento decorativo. Vamos a mencionar algunas masas. Son todas aquellas masas que se pueden utilizar como elemento decorativo en los postres o en los pasteles o en las tartas. Es decir, que son algunas masas que podemos elaborar y posteriormente utilizarse como un elemento decorativo dentro de nuestros postres o dentro de nuestros pasteles. Son algunas masas, o sea que no solo se usan como base de un postre, sino que también se pueden utilizar como un elemento de decoración. Es algo bien interesante en este tipo de productos. ¿Qué característica le va a dar este tipo de masas o estas masas normalmente a nuestros postres? Les va a dar no solo la parte visual atractiva, sino que le va a dar una textura diferente a nuestro postre. Porque la mayoría de estas pastas que vamos a utilizar para decorar un postre o decorar un pastel van a ser de una textura crocante. O sea, ¿qué quiere decir? Que van a ser tostadas. Van a ser, es una masa o una textura que va a ser tostada. Entonces, es algo o una característica que, como vuelvo a repetir, nos va a contribuir a darle un toque de textura diferente, como vuelvo a repetir. No solo va a ser la parte visual que le va a agregar otro color o le va a dar una vista mejor. No solo eso, sino que también va a contribuir a darle otra textura, y en este caso va a ser una textura crocante. O sea, cuando nos comamos este postre, vamos a tener una textura que va a ser tostada. Va a ser tostada. Es bien interesante esta parte de utilizar masas como elementos decorativos. Y no solo que da esa textura crocante y da ese color atractivo, brillante, sino que también otra cosa bien importante de usar masas es que el utilizar masas para decorar también es económico. También es económico, eso es algo bien importante. Porque si elaboramos una libra de masa X para decorar, esa libra de masa, que vamos a utilizar una libra de harina, nos podría servir más o menos como para decorar de unos 50 a 80 postres. Imagínense una libra de pasta. Entonces, el rendimiento es pero grande. El rendimiento es bien grande. Entonces, no solo es atractivo visual porque da brillo, no solo nos da textura porque nos da crocante, sino que también es económico. O sea, quiere decir que rinde bastante, o sea, el rendimiento es mayor. Entonces, por este caso, también es importante aprender a utilizar estas masas como elemento decorativo. Eso sería con las masas. Acá tenemos una de las masas que está como de moda utilizarse, que le llaman, es una masa grasosa, que le llaman falso coral. ¿Por qué? Porque si lo vemos ahí de forma visual, así ahí lo puede ver usted en la imagen, pues se ve como la imagen de un coral del océano, o sea, del mar, donde están esas fuentes hermosas de vida que son coral. ¿Va? Entonces, este es un falso coral. ¿Con qué se elabora el falso coral? Como base, tiene dos ingredientes. Tiene grasa, que en este caso va a ser una grasa líquida, que puede ser un aceite de origen vegetal. Ojo con eso. El aceite de origen vegetal que vayamos a usar debería ser un aceite que soporte temperaturas. Por ejemplo, un aceite común de vegetal. No vamos a usar uno de olivo. Se podría, pero se quema muy rápido. Entonces podría ser un aceite de girasol, un aceite de canola, un aceite de soja, aceite de ese tipo. Vamos a usar también harina. ¿Qué tipo de harina? Podemos usar dos tipos de harina. Podemos usar harina floja o suave, como se le dice, o harina mixta, que es la harina todo uso que normalmente compramos en el supermercado. Entonces, un elemento graso que debe de ser aceite, harina y agua. Entonces, debemos de utilizar agua.
¿De acuerdo? Entonces tenemos que usar agua. Son los 3 elementos que va a llevar. Pero mire, chef, y entonces no va a tener sabor. Esta masa es una masa que de sabor es un poco sosa, pero aquí el objetivo no es tanto el sabor, porque como es una masa tan delgada, que aquí realmente es lo crocante y es el color. O sea, aquí en esta masa o en esta pasta que vamos a usar, que es para preparación de los falsos coral, aquí lo que realmente queremos encontrar es más que todo la parte visual y el crocante. Porque sí, en sabor no va a aportar mucho, pero la parte visual y la textura en crocante va a quedar pero increíble, increíble. ¿En dónde se elabora este tipo de pasta? Pues a la sartén. A la sartén la elaboramos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que venimos y les voy a dar cantidades aproximadamente de la receta para que usted tome nota. Vamos a utilizar, vamos a hacer 1/4 de taza de aceite. 1/4 de taza de aceite. ¿De acuerdo? Vamos a usar 4 cucharadas de agua. Y 3 cucharadas de harina. 3 cucharadas de harina. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso lo metemos dentro de un bol, de un recipiente, de una pavera, de cualquiera, para poderlo mezclar. Y lo vamos a mezclar con una varilla o con un fuete, como usted le quiere llamar, bien mezclado hasta encontrar una masa homogénea. ¿Se quiere decir? Que toda la pasta tenga una misma textura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya está elaborada esta pasta, que es la que les estoy hablando, que vamos a hacer, la colamos, o sea, la pasamos por un sedazo bien finito, para que no quede ningún grupo, ninguna aspereza. Y ya está lista. Cogemos un sartén que sea de teflón, o sea, antideslizante, y dejamos caer la cantidad que nosotros consideremos del tamaño que queremos el falso coral a la sartén. Automáticamente, solo al dejarla caer en el sartén, porque el sartén debe estar caliente, se van a empezar a crear burbujas. Esas burbujas que se van a empezar a crear son las burbujas de grasa. Entonces, cuando la grasa y la poca cantidad de agua que tiene exploten, se van a convertir en esos agujeros que usted ve dentro de esa pasta y va a quedar una pasta preciosa. ¿Y el color con qué se lo damos? Pues el color se lo podríamos dar nosotros con colorantes de origen vegetal, de los que venden para la repostería. Venden el kit de 6 colorantes, que son los colores con los que se hacen todo lo demás, y ahí podemos ir combinando nuestros colores y mezclando colores para ir creando los colores que a nosotros más nos gusten o que más nos interesen. ¿De acuerdo? No sé si alguien quisiera comentar o preguntar algo acerca de la preparación, elaboración de los falsos coral. Chef, para lo que son los colores, se utilizaría de esos tintes que se usan en repostería, ¿va? Según escuché. Sí, son vamos a utilizar colorantes, perdón, de origen vegetal, que son los que se utilizan en la repostería. Así es. Ah, bueno. Gracias, chef. Para servirlo, Jaimiro. ¿Alguien más? Como solo va y viene, porque ya no hay tiempo. Sí, dígame, Guadalupe. Igual para llegar a las tareas con la señora, pues le marco y la señora practicando. Sí, le escucho. De acuerdo. Continuamos. Bueno, entonces eso sería con la elaboración del falso coral. Entonces ese falso coral pues ya lo podemos nosotros venir y colocar sobre un postre que podría ser una panacota, podría ser un crème brûlée, podríamos utilizarlo para un mousse o incluso para un trozo de pastel que usted elabore y colocarlo como parte de un elemento decorativo. Y es increíble, pero es algo que le va a dar una vista pero perfecta a nuestros postres. Va a quedar bastante bien, va a quedar pero muy bien. Una vez alguien me preguntaba, y mire chef, ¿y esto lo podemos usar en algún plato salado?
como el sabor es neutro, o sea, quiere decir que no tiene un sabor ni a tendencia salada ni a tendencia dulce, se podrían utilizar en ambos sectores, ya bien sea en el sector salado o en el sector dulce dentro de la gastronomía. Usted lo puede utilizar, como vuelvo a repetir, en el producto que usted considere que podría funcionar. Entonces, ya usted decide en cuál lo podría colocar, ya bien sea en un salado o en un dulce, pero en este caso, los vamos a ir elaborando nosotros para los platos dulces, pero también se podría elaborar para platos salados. ¿Alguien quisiera agregar algo distinto? No, de acuerdo. Entonces, vamos a pasar a otra, me atreveríamos a decir, a otra pasta o otro elemento de decoración que podemos utilizar dentro de la repostería. Se llama praliné. Entonces, este praliné, pues, usted lo conoce. Es aquel dulce que ustedes le llaman quebradientes o también en algunos otros lugares le dicen chancaca. Sí la conocen, ¿verdad? Sí. Sí, vaya. Entonces, este dulce, ¿cómo se elabora? Pues es sencillo. Es una pasta o una masa azucarada que se elabora con agua y un toque de azúcar, de grasa, perdón, que puede ser mantequilla, manteca o aceite, y azúcar. Y por supuesto, algún tipo de semilla. ¿Con qué semillas podríamos elaborar un praliné para decorar un postre o un pastel? Podríamos usar cualquier tipo de semilla seca. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, en el caso acá que tenemos en la imagen, pues, ¿qué es? Es una manía, o sea, es un maní. Pero también podríamos utilizar una almendra, podríamos usar ajonjolí, pepitoria, pepita de ayote, podemos usar, en este caso, la nuez de la India, o también acá le llamamos nosotros marañón, que es la semilla de marañón. Podemos utilizar también una nuez de nogal, una nuez de pecana, podemos usar un pistacho. O sea, hay un montón de semillas con el cual podríamos hacer este praliné. Por supuesto que este praliné, diferentes semillas, diferente sabor, diferente aroma. Cada semilla le va a dar un aroma y un sabor característico a este praliné. ¿Y por qué le llamamos praliné? Pues praliné es la estructura que toma el dulce después de haberse triturado, porque realmente lo servimos, como usted ve acá, al lado izquierdo, se logra cortar con un cuchillo, porque no debe quedar muy fino, o sea, en una licuadora, no, debe quedar, entonces normalmente se corta con un cuchillo o se raya, porque lo que queremos es como que un rallado, como que fuera una miga similar a una miga de pan, pero por supuesto que no es una miga de pan, queda similar. Entonces el sabor al azúcar, el toque a la mantequilla, por ejemplo, si le vamos a colocar un toque de mantequilla, entonces todos esos sabores combinados con el azúcar y un toque de sal para acentuar sabor, todo eso va a contribuir a que no solo se vea bien cuando lo agregamos a nuestro postre, sino que cuando lo comamos junto con nuestro postre, quede con un sabor agradable, con una textura diferente. Entonces, esa es una de las características que deberíamos de utilizar para hacer un praliné. Por supuesto que muchos de ustedes yo siento o considero que pueden hacer este tipo de producto, porque de repente lo hacía la abuela o lo hacía nuestra mamá o algún personaje dentro de nuestra comunidad y nosotros pues vimos o aprendimos cómo hacerlo. No es nada complicado, no es absolutamente nada complicado. Entonces, al punto de que ver cómo se elabora. Cogemos un cacharro, una sartén, una olla, un recipiente, pero que sea de un material grueso. No puede ser demasiado delgado porque al ser demasiado delgado, lo que hace es que la flama, ya sea del fuego de leña o del fuego del gas, pega directamente en el azúcar. O sea, no calienta la superficie del recipiente, sino que directamente va a golpear el azúcar. Entonces, hay más posibilidades de que se queme. Entonces, el recipiente es grueso, o sea, podría ser una olla de barro incluso. Entonces, lo que hace es que calienta la superficie del recipiente. Entonces, esa temperatura de la superficie del recipiente es la que empieza a quemar o a derretir el azúcar. Entonces, hacemos esto.
Entonces, vamos a suponer que vamos a hacer 1 libra de azúcar. Entonces, colocamos 1 libra de azúcar dentro de la olla, colocamos 6 cucharadas de agua y 1 onza de mantequilla. Y lo movemos. Y se va a empezar a derretir. Va a empezar a derretir, a derretir. La temperatura del azúcar o el punto de quemado de humo del azúcar es aproximadamente entre los 170 a los 190, dependiendo del tipo de azúcar que estemos usando. Entonces se va a empezar, cuando me refiero al punto de humo es que se va a empezar a quemar. Entonces deberíamos de ir modificando la flama del fuego o de nuestra estufa en el gas para que no se vaya a elevar sobre esa temperatura. Se derrite y se hace líquida, vamos a coger un pedacito y la vamos a tirar en un vaso con agua. Si esa pelotita de dulce que tiramos en el agua flota, es que ya está lista. Si se va al fondo, es que todavía le falta. La seguimos cocinando. Entonces, cuando miramos que ya está a punto, agarramos las semillas, le dejamos caer, la mezclamos y la extendemos sobre una superficie. Yo normalmente, cuando hago mi dulce de chancaca, la extiendo sobre una hoja de plátano y la corto sobre la hoja de plátano. ¿Por qué? Porque es increíble que la hoja de plátano le da un aroma, una fragancia especial a este tipo de producto, que es la famosa chancaca. O, en este caso, praliné. Entonces, ese praliné le va a dar una textura y un sabor diferente a cualquier postre que usted haga. A cualquier postre que usted haga. Entonces, así es este tipo de pasta. No sé si alguien quisiera agregar o preguntar algo acerca del praliné. Chef, ¿Sí? yo he visto esto, pero no, o sea que no lo he probado, solo lo he visto que lo venden, pero nunca lo he probado. Nunca lo he comido. De acuerdo. La verdad que tiene un sabor bastante interesante. La verdad que es bien, bien rico. A mí me gusta. A mí me gusta. Y ya combinado con un postre, por ejemplo, si lo combinamos con un mousse o lo combinaríamos con una panacota o con una carlota o con incluso sobre un pastel como elemento de decoración, miren, quedan pero riquísimos, pero bien rico porque y aquí no solo es el sabor así intenso a lo dulce, el azúcar, sino que aquí lo interesante de este tipo de decoración o este tipo de preparación es que el sabor que más predomina siempre es la semilla. O sea, la semilla es la que siempre va a predominar. Y como vuelvo a repetir, o sea, hay una variedad pero intensa que usted podría utilizar para hacer esto. Incluso yo una vez lo probé a hacer con semilla de sandía y con semilla de melón y queda muy buena. Tosté la semilla de melón y de sandía y luego ya hice un praliné de eso. Entonces el praliné quedó pero buenísimo. Entonces, eso lo de ir jugando, ir usted viendo de qué otra manera se podría elaborar para que contribuya al sabor de su postre o de su pastel. Así es, Guadalupe. Chef, ¿Sí, Vladimir, lo escucho? la mantequilla es para darle sabor o mejor textura. Gracias, chef. Gracias, Guadalupe. Sí, mire, Vladimir, realmente la mantequilla la vamos a utilizar para darle brillo. Ah, ya. Es como que el Porque toque... acá, Sí, disculpe. porque acá mi mamá ha hecho, o hemos hecho acá en la casa, pero no se le echa mantequilla, ¿va? Entonces el color que saca no es tan brilloso. Así es, sí. Cuando no se le agrega grasa, el color queda un tanto opaco, pero realmente tampoco queda tan opaco. Pero la mantequilla lo que va a hacer es solo darle como un destello, o sea, como que le va a dar más brillo. Y específicamente para eso es, para darle brillo, don Vladimiro. Ah, vaya, gracias, chef. No, a usted, gracias, don Vladimiro, muy amable. ¿Alguien más? Quisiera comentar o agregar algo acerca de esta preparación, porque pues aquí se ve, es un dulcito de manía con azúcar. Pero déjeme decirle que cada producto, cada elaboración tiene su ciencia, ustedes. Es algo que tiene su ciencia. Necesita usted conocer una temperatura, si no con un termómetro, pues ya con la vista, qué cantidad de fuego le va a agregar, si es en la estufa o sea, a fuego a leña. Son cosas que esa las va aprendiendo, es increíble, pero únicamente con la práctica y con el tiempo. Pero también es importante que si lo podríamos hacer a entender correctamente de la parte teórica, pues sería perfecto.
Pero si no, pues nos pasamos a la siguiente masa o a la siguiente técnica para poder hacer una decoración, que en este caso tenemos un crumble o pasta quebrada. Realmente no es una pasta quebrada, es similar a la que usamos para el pie, pero no es igual, porque la del pie pues, es una masa un poco grasosa, es un poco más frágil, más sin embargo esta más que todo queda como una galleta, porque específicamente es como una galleta. Entonces es una masa quebrada que se elabora específicamente para quebrarse, como su nombre lo dice. O sea, se va a elaborar para eso, para poder quebrar esa pasta. Y esa pasta pues nos va a servir como un elemento de decoración. Un elemento de decoración. Para eso realmente nos va a servir como un elemento de decoración. ¿De acuerdo? Para eso realmente nos va a servir. Nos va a servir como un elemento de decoración. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a venir y cómo se elabora este tipo de pasta que al final de cuentas, cuando se tritura, le vamos a denominar como cumbre. Entonces, el cumbre, ¿qué va a suceder? Que vamos a hacer una pasta. ¿Cuáles van a ser los ingredientes para hacer este tipo de pasta? Grasa, que puede ser manteca, mantequilla o margarina. Harina, azúcar y polvo para hornear. Eso es lo que vamos a utilizar. Ah, y un toque de agua. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer este tipo de pasta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces venimos y vamos a colocar sobre la mesa, en un bol, nuestra harina. Abrimos un agujero en el centro, colocamos en el centro. Vamos a suponer que hacemos 1 libra de harina. Entonces vamos a colocarle 8 onzas de grasa, que puede ser mantequilla, puede ser manteca, puede ser margarina. Le vamos a colocar 4 cucharadas de agua y 3 cucharadas de azúcar. Y el polvo para hornear, 1 cucharada que la vamos a agregar o a colocar alrededor de la harina. Venimos, mezclamos todo lo del centro, así bien mezclado todo lo del centro. Vamos incorporando la harina sin amasar demasiado. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos que se active el gluten, sino que no quede una masa elástica, queremos que quede una masa quebradiza. Entonces, no hay que manipularla demasiado, como más o menos cuando hacemos una champurrada. Venimos, hacemos la masa y luego, si quiere, la podemos cortar en porciones o simplemente extender toda la masa sobre una bandeja. Por supuesto que antes de extenderla sobre la bandeja, vamos a hacer ¿qué? Vamos a colocarle papel parafinado. Le estiramos, le abrimos con un palillo algunos agujeritos a la masa, como que la estuviéramos picando, y la horneamos a una temperatura entre los 150 y 170 grados, en esa temperatura aproximadamente. La metemos, ¿cuánto tiempo? Dependiendo del grosor que hayamos hecho la masa, supongamos que le hicimos de medio centímetro, aproximadamente va a llevar 30 minutos de horneo, hasta que quede crocante. Está horneada y ya está crocante, la sacamos del horno y la dejamos enfriar. Cuando ya está fría, la trituramos. Ojo con esto, no la vamos a licuar ni la vamos a meter al procesador de vegetales, porque no queremos una miga de pan, no, queremos trozos un poco más gruesos. Entonces, por eso no la vamos a colocar en la licuadora o en el triturador de vegetales. Entonces, con un rodillo o con ayuda de algún tipo de machucador, la hacemos y ya la podemos utilizar para decorar nuestros pasteles o postres. Esa sería este tipo de pasta que vamos a utilizar dentro de la repostería que se llama cumbre. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dejar hasta acá por el momento la primera parte de la actividad porque se nos terminó el tiempo. Entonces, los espero en 15 minutos, ¿está bien? O en 10. Pues sí, ustedes me dicen en 15 o en 10. Como sea, chef. Si son 10, 10. Si son 15, 15. Entonces, en 10 minutos los veo, por favor. Gracias. Gracias. Vaya.